¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Bueno, la deuda es deuda. Yo ya quedaba una deuda pendiente. Les dije yo, el otro tema fue el sábado y el Antiguo Testamento. El tema de hoy día se llama el día de reposo y el Nuevo Testamento. Hay personas que dicen que en el Nuevo Testamento ahora se debe guardar el día domingo por la resurrección del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo murió, la ley dicen que fue clavada en la cruz. Entonces ellos dicen de que en el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia que los apóstoles hayan guardado el día sábado. Bueno, vamos a ver. Ustedes saben cómo todo lo que se comprueba con la palabra del Señor es verdadero, y si no hay un texto bíblico es porque lo que dicen lo contrario es porque tendrían que tener razón. Bueno, en primer lugar, ¿cierto? Vamos a ver algo bien interesante. Vamos a analizar el Señor Jesucristo, qué día guardaba Él, y de ahí vamos a ir avanzando para llegar al clima, ¿cierto?, de lo que piensan algunos hermanitos, lo cual lo respetamos, ¿ya? Vamos a ver cuál era el día que el Señor Jesucristo respetaba. San Lucas capítulo 4 y el versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo. En la Biblia, cuando aparece la palabra día de reposo, es sábado. También a veces aparece la palabra sabatón, que es la palabra sábado, que ahí no se está refiriendo al descanso semanal, sino a de las fiestas solemnes que tenía Israel. Y cuando la Biblia habla del día domingo, en el Nuevo Testamento aparece mencionado como el primer día de la semana, para hacer nosotros la diferencia, ¿ya? Y dice acá la Escritura que vino Nazaret Jesús, que se había criado en el día de reposo, es decir, en el día sábado, y entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Entonces vemos acá nosotros que el Señor Jesucristo tenía la costumbre de ir el sábado, porque él mismo había dado los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. Nace, cierto, acá como hombre, siendo todavía Dios, pero dice la Escritura que él iba el día sábado a la iglesia, según su costumbre. Pero una persona puede decir lo siguiente, sí, pero que resulta que ya una vez que el Señor Jesucristo murió, ahí San Pablo a los colosenses dice: nadie los juzgue en cuanto a lunas nuevas, y dice la Escritura en cuanto a días de reposo. Es que esto cambió cuando Cristo murió. Bueno, vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo si él venía a cambiar las cosas, ¿ya? Aquí, en Mateo capítulo 5, el versículo 17, el Señor Jesucristo había dicho en el Sermón del Monte: no pensé que he venido para abrogar. La palabra abrogar significa abolir, destruir la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesucristo dijo que él jamás había venido a destruir la ley o los profetas. Él había venido a cumplir. Ahora vamos a ver algo bien interesante, que cuando el Señor habla acerca de la destrucción de Jerusalén, como 40 años después, el Señor sigue mencionando no el primer día de la semana, sino que menciona el día sábado. Aquí en San Mateo capítulo 20 y el 24:20, perdón, San Mateo 24:20 dice la Escritura, dice: orad pues, dice que vuestra huida, dice, no sea en invierno ni en el día de reposo. ¿Sabes? La palabra sábado. Bueno, si el sábado hubiese sido abolido en la cruz, ¿por qué el Señor Jesucristo lo vuelve a mencionar antes que Jerusalén sea destruido y antes de su venida? Porque San Mateo 24 es una profecía que nos habla acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70, y también San Mateo 24 aplica ante la venida del Señor Jesucristo. Y menciona él acá el Sabbat y no el primer día de la semana. Ahora, bien interesante, vamos a ver el que le da mucha importancia a la gracia. Lógicamente que la gracia es bendita y es grande, es San Pablo. Y vamos a ver qué es lo que hacía San Pablo cuando andaba predicando a los gentiles, qué es lo que hacía él en el día de reposo. Vamos a ir acá a Hechos, ya que Jesucristo murió hace mucho tiempo. Vamos a ver acá qué es lo que dice la palabra del Señor cuando él anduvo evangelizando, ¿ya? Dice Hechos 16:11, zarpando, dice, pues, de Troas, vinimos, dice, rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. Dice de allí, dice, a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia. Dice, estuvimos en aquella ciudad algunos días.
Y mira lo que dice el versículo 3. Un día de reposo, salimos, dice, fuera de la puerta, junto al río donde se solía hacer la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Si ustedes notan, hermano, acá, ¿qué es lo que hacía acá San Pablo? Dice la escritura que él hacía que en el día de reposo él fue a un lugar donde se oraba y fue a entregar el mensaje de Dios. Pero aquí la escritura le da énfasis al día de reposo. Es decir, que San Pablo todavía seguía respetando el día de reposo. Y dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Atira, que adoraba, dice, a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Algo bien interesante, ¿sabe usted que el sábado tiene algo bien especial? En el día sábado podemos comprender mejor la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerdan ustedes en el templo el pan de la proposición? ¿Qué día se cambiaba el pan? Era el sábado. De alguna manera el sábado es especial porque el Señor lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Hay algo especial en él. Ahora vamos a ver que no solo aquí, también vamos a ir a Hechos 17:2. En Hechos 17:2 dice la escritura, Pablo dice, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días, dice 3 días de reposo. Discutió con ellos. Pablo seguía, ¿cierto?, yendo el día sábado a la sinagoga, compartir también el mensaje, tanto como los gentiles con los judíos. Y como decía el libro de Isaías que nosotros estuvimos analizando, mis queridos amigos, dice que en el nuevo cielo, en la nueva tierra, se va a seguir guardando el día de reposo. Ahora vamos a ver algo bien interesante, porque el Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Tuvo muchos problemas con los judíos por el sábado. ¿Saben por qué? Tuvo problemas, y de ahí vamos a ver algunos textos bíblicos, porque el Señor Jesucristo, Él cumplía el sábado como Dios había dicho, como Dios había mandado el mandamiento, mientras los judíos lo observaban como las tradiciones de los seres humanos. Por eso acá si nosotros vamos al Evangelio de San Lucas, vamos a ver algunas cosas que algunas personas se toman de este pasaje para decir que el día de reposo ya no vale. Entonces no tendríamos que reconocer a Jesús como creador, no tendríamos que reconocerlo como libertad ni nada. Entonces, ¿por qué el Señor al terminar la creación lo da? Y si no fuera tan importante, ¿por qué el Señor lo eliminó o lo cambió? No tendría sentido. Vamos a ver qué realmente dice la palabra de Dios. Acá en Lucas, capítulo 6, y el versículo 6 dice, aconteció también, dice, que en otro día de reposo, es de un día sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca. Y le acechaba a los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Yo le digo lo siguiente, ¿hacer un milagro en el día de reposo es pecado? La verdad que no, porque el Señor Jesucristo hizo milagros en el día sábado, no porque estaba quebrantando el sábado para Dios, no estaba quebrantando para los fariseos, porque el Señor Jesucristo dejó bien claro que el día sábado era para hacer el bien y no para hacer el mal. Más el que conocía los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y él levantándose se puso de pie, dice la escritura. Versículo 9 dice, entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? Interesante, ¿cierto? Lo que el Señor quiere enseñar acá, que los judíos eran tan extremistas, podían dar 1000 pasos, crearon cosas que no se podía comer un huevo en una gallina moría el sábado, que no se podía mirar en un espejo, de hecho colgaban cosas acá en sus túnicas para no cargarlo, ¿ya? ¿No? Lo que está lícito hacer el día de reposo es el bien y no el mal. En el día sábado, si una persona tiene hambre, yo puedo ir a comprar y llevarle alimento. Si una persona está enferma, yo puedo ir a visitarlo. Y tantas cosas. Si una persona, de hecho hay un caso de una persona que era gaffiter y el día sábado iba a arreglar los desperfectos que tienen en las casas de sus vecinos y cobrarles dinero. Por eso acá lo que enseña acá este pasaje, no que Cristo estaba quebrantando el sábado, sino que el Señor Jesucristo quería enseñarle a las personas que lo seguían que se podía hacer el bien en el día sábado. Eso es lo que dice acá. Estamos hablando de milagros, ¿ya? No estamos diciendo que el sábado iba a ser eliminado. Ahora vamos a ver acá otro pasaje que es bien interesante,
que la Biblia menciona que el Señor Jesucristo es el Señor del sábado. Vamos a ver, vamos a ir a Mateo capítulo 12 y el versículo 8. Dice en el versículo lo siguiente, ¿ya? El incidente cuando los apóstoles recogieron espigas. Dice en aquel tiempo iba Jesús, dice, por los sembrados un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas para comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahora la pregunta es la siguiente, hermano. Lo que hicieron los discípulos, ¿no era lícito para con Dios o no era lícito para los y los fariseos en sus tradiciones? ¿Para qué no era lícito? Era bien claro, hermano, que no era lícito para las tradiciones humanas que tenían los crías y los fariseos, pero ellos no estaban transigiendo el día de reposo. El día de reposo se dejó para adorar al Señor, pero si hay alguna necesidad urgente, alguna necesidad especial, las cosas se pueden hacer, ¿me entiendes? Pero aquí es bien claro, Jesús guardaba el mandamiento como enseñó Dios, no como enseñaron los crías y los fariseos. Y acá en el versículo 8 el Señor Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre dice, es Señor del día de reposo. ¿Qué significa esta expresión? Que el Señor Jesucristo es el Señor del día de reposo. La palabra Señor significa amo, dueño. Es decir, que Él es el dueño del sábado, es el Señor del sábado. Es decir, que fue quien lo dio. Eso es lo que dice cuando la Escritura dice que el Señor es el Señor del sábado. Está hablando que el Señor Jesucristo lo dio, no que lo eliminó. ¿Ya? Esto está, cierto, muy claro. Ahora, el Señor Jesucristo tenía problemas, como le dije yo, con los fariseos y los escribas, porque los escribas y los fariseos habían invalidado la palabra de Dios y se dejaban guiar por las tradiciones de los hombres, ¿ya? Y en Marcos aparece otro aspecto bien interesante que el Señor Jesucristo mencionó en Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos 2, 27, mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Versículo 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Interesante. El Señor Jesucristo dice que el día sábado se hizo por el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre descanse. ¿Cómo va a estar trabajando? Va a seguir atendiendo sus cosas, no va a reposar, se va a estresar, se va a enfermar. Pero es interesante lo que dijo el Señor Jesucristo acá. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. No dice acá la Biblia, fue para los judíos. Lo que dice acá la Escritura que fue para el hombre, fue para la humanidad. Porque una vez que el ser humano, Dios creó todo, de Adán y Eva nace la humanidad. Entonces aquí no dice la palabra de Dios que fue para los judíos, dice que fue para el hombre. Y cuando amamos hombre, todos sabemos muy bien que la Biblia se está refiriendo para la humanidad. El día sábado para beneficio del hombre, pero que esté guardado como Dios dice, no con las tradiciones de los hombres. Y ahora, hermano, vamos a ver algo bien interesante acá en Colosenses. ¿Ya? Yo sé que existen ciertos textos bíblicos que, como dice San Pedro, en la Biblia muchas veces hay cosas difíciles de entender, como dijo San Pedro, el cual los no instruidos tuercen, ¿ya? Acá en el Colosenses, capítulo 16, versículo, Colosenses 16 dice, por lo tanto, dice, nadie os juzgue, dice, en comida, en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva, y mira lo que dice a continuación, dice, o días de reposo. Aquí lo curioso es que no aparece la palabra reposo, aparece en el griego la palabra sabatón, que significa reposos, o días de reposo. Estos días de reposo no tienen nada que ver con el día, porque si fuera el día sábado diría día de reposo, pero dice días en el idioma hebreo de reposo. Está hablando de los reposos que caían cuando se hacían las fiestas solemnes. Recuerden que los judíos tenían 7 fiestas. Tenían la Pascua, los panes sin levadura, tenían la fiesta de las primicias, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el gran día de la expiación y la fiesta de las cabañas. Y muchas de estas fiestas se transformaban, sin importar el día que cayera, se transformaban en un reposo. Ahora miren qué interesante lo que dice a continuación la Escritura, ¿ya? Vamos a leerlo nosotros del versículo 11, ¿ya? Del mismo capítulo. Dice, en él también se fuiste circuncidado con incircuncisión no hecha de mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo.
Vamos a tomar acá en el versículo 13, ¿ya? Dice acá, a vosotros dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Perdonaos todos los pecados. Y mira lo que dice a continuación el versículo 14. Dice, anulando, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz. Despojando, dice, los principados, las potestades, lo decidió públicamente, dice, y triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí algo sale bien interesante. En el versículo 13 dice que el Señor Jesucristo, Él en la cruz fueron perdonados nuestros pecados. Yo le hago la siguiente pregunta a ustedes. ¿En la cruz fueron clavados nuestros pecados o fueron clavadas los 10 mandamientos? La Biblia es bien clara acá. Dice que el Señor nos perdonó nuestros pecados y dice la escritura acá, en el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola, dice, en medio, clavándola en la cruz. ¿Cuál era esta acta de decreto que era contraria a nosotros? Que muchas personas dicen que son los mandamientos de Dios, que en el nuevo pacto no hay mandamientos. ¿Sabe usted que existe un acta? Existe un acta donde están escritos todos nuestros pecados. En la Biblia se hablan varios libros y se habla un acta, un lugar donde el Señor tiene registrado nuestros pecados. Es el acta que fue quitada del medio, porque con mediante la sangre de Cristo nosotros podemos conseguir perdón para nuestros pecados. Y esta acta se menciona en diferentes partes de la Biblia, en Malaquía, en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, y en el versículo 12 dice claramente, ¿ya? Algunos se van a condenar porque nunca reconocieron a Cristo como su Salvador y los pecados siguen en esta acta, ¿ya? Versículo 12 dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. No te dice que habían actas, libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice la escritura acá que esto es cuando viene el juicio a los perdidos. Dice que van a ser juzgados por las cosas, por actas, por libros, por registros que quedaron de los pecados. Cuando la escritura dice que Cristo clavó el acta, que era contrario a nosotros, está hablando del registro de nuestros pecados que están registrados en el cielo, que cuando Cristo muere, nosotros nos arrepentimos, nos bautizamos, nosotros conseguimos perdón de nuestros pecados. Cristo lo que clavó en la cruz fueron las actas, los libros que donde están registrados nuestros pecados. No puede Dios haber eliminado los mandamientos. ¿Saben por qué? Porque aquí en la carta a los hebreos es bien clara. Aquí la carta a los hebreos dice que en el nuevo pacto los mandamientos están en un lugar. No dice que Dios los haya eliminado, los haya destruido. Dice lo siguiente acá, en Hebreo 8, versículo 8. Dice lo siguiente. Porque reprendiéndonos dice, y aquí viene el día, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No con el pacto que hice con nuestros padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. San Pablo los Gálatas dice que existe hoy día el Israel espiritual, que son todos los hermanos de diferentes países que forman el Israel espiritual. Pues en el segundo pacto no era únicamente con, el primer pacto fue con los judíos, pero el segundo pacto que el Señor hace con todos los creyentes de todos los países. Pero es interesante aquí el 10 dice, por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí presta atención. Aquí presta atención claramente que el Señor nos dice que clavó las leyes en la cruz. Dice que las cambió de lugar. Los mandamientos antes estaban en letra de piedra. Mire dónde hoy día están. Donde siempre Dios quiso que estuvieran. Dice acá la Escritura, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Interesante. Aquí la Escritura dice que la ley de Dios no fue eliminada. Dice que Dios la cambió de lugar, de letras en piedra. Ahora el Señor la transportó a nuestra mente y nuestro corazón. ¿Nota que la palabra del Señor dice cosas diferentes? La Biblia el Señor enseñó en el Nuevo Testamento que el sábado es para hacer el bien, para ir a adorar al Señor. Que Jesús es el Señor del sábado. Es decir, que el Señor Jesucristo fue el que dio el sábado. Y algo bien interesante aprendimos también, que el sábado fue para la humanidad.
fue para el hombre, no dice la Biblia que el sábado fue para los judíos, no, la Biblia dice que fue para el hombre, no habló ahí de una nación. No hay duda, hermano, que si realmente nosotros entendemos lo que dice la palabra del Señor, vamos a entender algo muy grande. Ahora el domingo. El domingo, el día de la resurrección, el Señor Jesucristo resucitó el día domingo, y algo muy importante y es muy grande, ¿me entiende usted? Pero el sábado nos conduce, como decía el libro de la palabra del Señor, en Deuteronomio y Éxodo, nos conduce a Dios como creador y a Dios como libertador. Y el domingo nos conduce, el día domingo nos conduce al recordar este día muy especial, nos recuerda la resurrección del Señor Jesucristo, que tampoco no es pequeño. Que el Señor los bendiga, es mi deseo de oración, y que muy pronto vamos a estar la otra semana subiendo otros temas. Recuerden que yo por lo menos creo únicamente en la palabra de Dios, no creo en ningún otro libro, yo no represento ninguna organización religiosa, estoy predicándole aquí de la Biblia hacia ustedes, nada más que eso, el deseo de analizar, abrir el corazón, lo que dice la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, es mi deseo, y vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar los ojos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te pedimos que hemos preparado este tema con mucho amor hacia nuestros hermanos, tratar de transmitir lo que dice tu palabra, Señor, que es pura, bendita y verdadera. Bendito a nuestros hermanos, su vida, los que están enfermos, Señor, los que tienen necesidad económica, Señor, los que tienen depresión también. Queremos orar por los hermanos que escuchan y tienen crisis de angustia, Señor, que tú seas con ellos en nombre de Cristo Jesús, para que ellos puedan las emociones recuperarlas, Señor, establecerlas, para que ellos no sigan siendo dañados, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.